Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya ven que Dubati no está. Así que pueden devolver las entradas. El aire acondicionado ya lo van a poner. Eso me dijeron, ¿no? Ah, está, bueno. Así que tenemos aire y quedaron los mejores. Bien, el tema de hoy, como si fuera un programa de radio, el tema de hoy, es el trabajo del director, una vez más, pero como enfocado desde el equipo, ¿no? Desde a quién pertenecen las ideas, la creación, cómo es ese desarrollo. Y tenemos directores muy distintos. De hecho, creo que muy pocos que dirigen obras de otros, ¿no? Como creo que solamente Mariano, ¿no? ¿Hay algunos más? No. Vos dirigiste también. Bien, bueno, entonces tenemos a todos los directores completísimos. Así que, como son distintas las tareas, yo propongo que arranquemos contando alguna experiencia y desarrollando alguna experiencia que haya tenido cada uno en relación a este choque de ideas y de propuestas que puede aparecer, y lo vamos comentando y lo vamos interviniendo, y después dejamos un tiempo para preguntas, así también podemos saldar algunas dudas. Bien, no sé, ¿quién quiere comenzar? Bueno, Luis. Bueno, buenas tardes. Luis Cano, arranca. Sí, a ver, decir algunas cosas como para empezar, ¿no? De lo que vos comentabas al principio, vieron que hay algunos temas que convocan a la mesa. Uno de estos decía como de quién son las ideas, ¿no? Ahí me parece que hay como un eje para poder charlar en la mesa, que entiendo yo que tiene que ver con la propiedad. O sea, que si se está hablando de quién son las ideas, creo que estamos metiéndonos en un terreno que tiene que ver con la propiedad, ¿no? Si hubiera alguna propiedad simbólica, material, económica, bueno, ¿de quién sería? Y entraríamos quizás en cierta zona de discusión que se rozaría todo el tiempo con el derecho. Entrando en esos temas, entrando en esas zonas de discusión, no es donde yo tendría más para decir. Sí, quizás tendría más para decir, como planteaba Eva recién, de hablar de la experiencia de cada quien, ¿no? En mi experiencia personal, yo voy a hablar como director, fundamentalmente. Yo dirigí 12, 13 obras de textos ajenos y el resto más como dramaturgo-director, que es la figura que todavía hoy parece estar relativamente de moda, ¿no? Que parece ser más común, o que se aspira incluso a esa figura de dramaturgo-director. Pero bueno, dirigí de distintas maneras. En casi todos los casos, lo que sí distinguiría, yo insisto, hablando como director, es que sí entiendo que hay algunas características muy particulares de ese rol y que son específicas de ese rol y que no se comparten con otros. Quizás lo fundamental que tengo para decir en ese sentido es que creo que la persona que dirige tiene el privilegio de ser la persona que percibe el espectáculo. Vieron que la dirección puede ser un rol compartido con otras personas, incluso muchas veces una persona que dirige puede estar en escena y al mismo tiempo firmar la dirección del espectáculo. Sin embargo, entiendo que la persona que dirige tiene casi la exclusividad, casi ese privilegio exclusivo de poder ser quien experimenta qué pasa desde el lugar del público, porque siempre quien dirige está representando hipotéticamente un público. ¿Qué pasaría con el tiempo de duración, ¿no? ¿Qué pasa con ese transcurso del espectáculo? Lo puede percibir, puede sentir desde el lugar de estar contemplando esa escena. ¿Qué va pasando a medida que transcurre el tiempo? ¿Qué pasa con la tensión de la obra? ¿Cómo se relaciona de distintas maneras ese ensayo hipotéticamente con el público? Y creo que esto
distingue claramente a ese rol de la dirección de otros roles. Por supuesto, se puede empezar a complejizar esto que digo pensándolo, bueno, cómo se relaciona con esos procesos de dramaturgia colectiva o creación colectiva, en donde la firma del espectáculo se comparte con cada quien que integra ese grupo que hace la obra desde distintos roles. Bueno, este sería un lugar que complejizaría lo que yo digo y que en todo caso acá justo invito a cualquier otra persona. Me acuerdo de esa frase que todos escuchamos, que es que el cine es del director, pero que el teatro es de los actores. ¿Qué te parece eso? Es que otra vez me parece que entramos en una zona de la propiedad, ¿no? Como de que de quién es. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Para vos es un tema de propiedad? A ver, a mí desde el punto de vista de la propiedad no me interesa tanto, sí, yo entiendo, creo que entiendo de lo que decís, como que de quién es, porque quién lo hace. Es cierto que quien actúa está en la escena y podríamos decir, yo antes hablaba de privilegios, tiene el privilegio de la expresión y tiene las miradas recayendo sobre sí. Ahora, quien actúa no es todo el objeto representado. Quien actúa no es toda la obra. Quien actúa es ese lugar privilegiado de la expresión, de un vínculo muy particular con el público, pero a la vez está relacionándose con un montón de elementos más, ¿no? Que entonces, si empezáramos a jerarquizar, cosa que yo no haría, empezáramos a jerarquizar que si esa persona que actúa, sea quien sea, es más la obra que otros elementos de la obra, y no sé, porque además estaríamos pensando en un modelo de obra, estaríamos pensando en un cierto modelo hipotético, estaríamos pensando incluso en una estética determinada, en donde en esa estética determinada, esa persona que actúa es la obra. A mí, digamos, como para seguir agregando temas que puedan servir para pensar en esto, más bien como director sí tiendo a pensar que no compartimos de la misma manera las responsabilidades. Entonces, cuando yo estoy dirigiendo, mi responsabilidad sobre la totalidad del espectáculo no es la misma que la responsabilidad de otras personas que cumplen otras funciones, incluyendo también gente que está actuando en la obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí puedo decir eso y lo puedo afirmar. No de quién es, ¿no? Creo que no me interesa mucho y tiendo a pensar que la obra es de sí misma, ¿no? Que no tiene dueño, sino se pone en todo caso en un tema que a mí me escapa, en una zona que a mí me escapa y que en todo caso, bueno, me declaro inepto para hablar. Hay un temita más que se agregó como al final sobre más allá de los términos creativos, compartidos, que me parece que es un tema que viene ocurriendo y del cual no se habla, que es el director devenido en productor. Devenido en productor del teatro independiente, estamos hablando, obviamente, ¿no? Donde ante la ausencia de la cooperativa con producción, que prohíbe la asociación de actores, definitivamente el director queda en un rol muy expuesto para poder decidir y responsabilizarse de determinadas acciones en función de producir la obra, donde a veces hay un productor encubierto, disfrazado de vestuarista, escenógrafo, incluso actor, porque no se puede poner la figura de productor. ¿Qué nos pasa con eso también, no? Porque una cosita. le pasamos el micrófono a Mariano Docena. Bueno. Bueno, me parece que siempre es un poco el director, siempre el que tira la primera piedra en todo, ¿no? A mí me da esa sensación, más allá de quién produce o no, me parece que siempre el director es el que, en general, salvo que sea convocado en alguna instancia comercial o también un grupo que puede llamar a un director, pero me parece que siempre es el primer gestor de la cosa, tanto porque escribió la obra o porque hay un texto que te convoca y decidís qué es lo que querés hacer y a partir de eso entras a convencer a un montón de otras personas, que me parece que también eso es un poco para mí, como me funciona a mí en este momento como reflexión. Para mí el director es un gran convencedor de gente para que te venga a hacer lo que vos querés hacer, en algún sentido, ¿no? Más allá de tus aspiraciones artísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y congeniar distintas energías, horarios, tiempos, etcétera. Me parece que todo eso da el trabajo de la dirección, además de lo artístico.
que, digo, y lo hablo desde este momento como una reflexión personal, a mí siempre me parece que es más difícil todo lo otro que la cosa misma del trabajo con el otro, con lo que quieras, o con la luz, o con el iluminador, es generar un grupo de trabajo. Un equipo. En equipo, claro. Y a partir de ahí es cómo va a funcionar y cómo va a navegar ese barco. Cómo armonizan las energías, cómo se miran los actores el primer día, quién se quiere con quién no se quiere con quién. Todo eso después cuenta en el espectáculo, siempre es así. Entonces, y esto, si hablamos de la soledad del director, me parece que es esto, ¿no? Uno ve todo esto todo el tiempo como una película que van pasando cosas, y obviamente hay algo de uno que infiere en esto, ¿no? Digo, no es tan irresponsable de lo que pasa en el grupo, es un reflejo de uno mismo también, ¿no? El entorno de uno tiene que ver con eso, pero me parece que gran parte de la tarea de la dirección es eso, coordinar gente, y que respondan y que no respondan, y etcétera, y todas las cosas que vienen a continuación, y por eso también uno a veces asume la producción de la cosa, porque a veces la única manera de resolver un proyecto, un sueño, un texto que a uno le encanta hacer por alguna razón, es produciéndolo uno, y hacerse cargo de eso. También existen, en general a veces hay cuestiones donde a veces la producción tiene que ver con un actor que quiere hacer una obra y asume la producción. Parece que hay distintas figuras también, a veces no están tan encubiertos, ¿no? Como... No, digo en los papeles. En los papeles. Claro, eso sí, totalmente. Y eso marca algo, eso cuenta nos deja algo. muy expuesto, eso claro. cuenta algo, sí, hay totalmente. Sí. Bueno, esto no sé. Bueno, Mariela. Hola, ¿cómo están? Una cosa que yo pensaba cuando los escuchaba es que no puedo evitar pensar en el texto, en la autoría en términos de dramaturgia concretamente, porque me parece que siempre es un tema cuando uno trabaja con gente en un espectáculo que no existe a priori. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, en general dirijo las obras que escribo. Rara vez dirigí espectáculos de otros autores o autoras, alguna vez, pero no es lo que suelo hacer. Y siempre lo hice en dos formatos muy diferentes. Un formato es escribir una obra y convocar a un equipo para que la represente. Y otro formato que es el que generalmente llevo adelante cuando dirijo proyectos de graduación o incluso en mis talleres montaje, que es construir una dramaturgia a partir de lo que se genera en el trabajo con los actores. De hecho, ahora acá hay una chica que trabajó en un montaje que hicimos de esa manera. Así que me va a encantar escucharla también, a ver qué opina. A mí me pasa algo que me empecé a preguntar hace un tiempo en relación a esto, porque hay una línea que es muy difusa en cuanto a la propiedad, en términos concretos, de ir a registrar una obra Argentores, me refiero, que es, ¿qué pasa cuando vos trabajás una dramaturgia a partir de lo concreto que sucede en un ensayo con los actores? ¿De quién es la obra? ¿Cómo se registra? Estoy hablando de algo medio como muy concreto, ¿no? En términos... Y a mí se me presenta una gran paradoja, porque siento que la figura de esa manera de crear no existe en términos legales, porque no es una obra 100% de mi autoría, pero tampoco es una creación colectiva. ¿Por qué? Esta sería mi hipótesis, ¿eh? Porque me parece que una obra no es la sucesión de ideas o un montón de cosas que surgen y que las vas organizando. Una obra es una construcción dramática con un sentido del ritmo, con una sucesión de circunstancias que tienen que acontecer para que se sostenga, que lo hace una persona sentada frente a la computadora horas. Y ese trabajo no es colectivo. Yo en el ejercicio de construir ficción, las veces que lo hago de esta manera, tomo muchas cosas que veo. Un trabajo que vos hiciste, tomo esto, un trabajo que vos hiciste, tomo eso. Pero después hacer que eso se manifieste de alguna manera en una totalidad es un trabajo que es por fuera. Entonces siempre me pregunto, ¿y entonces cómo sería? ¿Me entienden? ¿Cómo sería? Porque sería injusto decir,
Amigos para siempre de Mariela Asensio. Sería injusto, pero también sería injusto decir Amigos para siempre, una creación colectiva, porque yo estuve muchas horas frente a la computadora tratando de escribir una obra. Entonces, en términos formales podríamos decir dramaturgia Mariela Asensio a partir de textos de los actores, pero después eso en lo legal no existe. Sí, podría existir quizás, por ahí vos me podés ayudar, que estás más familiarizado con Argentores, que existen diferentes formas de puntuar un porcentaje, un 10% que esté dividido, pero y cuando son 25, es difuso, es complicado, es complejo. Me parece que está bueno que en el propio ejercicio de hacer teatro empiezan a aparecer un montón de cosas, de aristas, que está bueno poder hablarlas, porque da espacio y posibilidad de empezar a moldear un poco las formas legales más en relación con lo que pasa cuando uno hace teatro. Sí, con lo que pasa hoy también, ¿no? Exactamente. Porque en otra época era el escenógrafo, el que compartía las ideas con el director. Me parece que cuando había un teatro que tenía más que ver con la imagen y no con la palabra, había una imagen que realmente era difícil de definir quién había sido el autor y casi que hoy se está planteando desde una asociación de escenógrafos para poder registrar estas ideas que en definitiva hacen a la puesta de escena, ¿no? Sí. Hacen absolutamente, a veces hay ideas de puesta que son ideas escenográficas. Sí. Entonces, de esto un poco también hablábamos, ¿no? ¿A dónde, en qué se funda? Porque si bien es un trabajo de equipo, ¿cómo después se puede establecer una frontera de quién puso qué, ¿no? En esto? Yo creo, en un plano más romántico, o sea, si entro como en una idea más onírica del tema, lo que me sale decir es, el teatro es de quienes eligen hacerlo en el momento que están, que eligen hacerlo. Como que para mí una obra es de las personas que la hacen mientras eligen hacerla. No sé. Claro, pero es muy romántico lo que estoy diciendo. Pero después el autor cobra derechos de autor, por ejemplo, ¿no? El dramaturgo, el coreógrafo también. Y ahí terminamos. Músicos, si es que hay música. Ahí el músico también, Perdón, sí. Los directores tampoco tenemos. No, por eso. No, a eso sí. Perdón. Sí. No solamente no tenemos, sino que de pronto hacemos un trabajo de productor también. Los directores, ¿no? por ejemplo, siempre me gusta pensar en esta idea porque me parece tan gráfica. Los directores estrenas la obra y no tienen a dónde ir. Físicamente no hay lugar. No tienen a dónde ir físicamente. No tenés dónde estar. O sea, en el camarín no vas, en la platea no vas. Total. No estás. Es muy y eso ya nos dice algo, sí. Capaz que ahí ya nos dice algo, ¿no? Claro, capaz que, bueno, justamente, por eso es de los actores. Hay una parte del actor que no te está pidiendo, porque la Asociación de Actores no pidió que haya, digamos, que ver al director en las reuniones de actores o un camarín para el director. Sí. Evidentemente a los actores no les está importando si nos quedamos o no. Sí. Una cosita, actores tampoco, atiende a algún... Dale. ¿Querés que te dé? Acá, toma. Bueno. No, digo que actores tampoco atienden ningún reclamo, ningún problema del director. Esto es... no se puede, o sea, he tenido problemas de temas con cuestiones de discutir. Y nunca dicen que no se hacen cargo de los problemas sindicales de los perdóname, directores. en el teatro comercial, que esto es una experiencia que sí he tenido más de una vez, cuando viene la asociación de actores a hablar con los actores, piden que el director salga afuera. El director tiene que salir, no puede ser parte de esa reunión. Por eso ahora en general me coloco como parte del elenco como actriz, y es algo que recomiendo a todos los directores hacer, porque de esa manera uno puede quedarse para ver qué es lo que habla el sindicato donde uno no está, después de un trabajo enorme que uno ha hecho, ¿no? Sí, es un despropósito total, la verdad. Sí. Maruja. Sí, bueno, estuve escuchando. Bueno, perdón porque me quedo con lo de Argentores, yo sí, como existe Sagay que cobra, hola, soy Maruja, los derechos de los actores por la creación de su personaje. Argentores tiene como un agujero en lo que es creación grupal y performance, digamos, no hay forma de inscribir eso. Pero bueno, se está pidiendo igual. Hay como grupos que lo están pidiendo. ¿Podés aclarar bien qué es lo que cobra el actor por Sagay?
El actor lo que cobra es, tiene el derecho de imagen y de la creación de su personaje. Eso es importante, de la creación de su personaje. Porque claro. una cosa es el director que te dice, parate, sobre todo en audiovisual, ¿no? Parate acá, parate allá, sí, anda por acá, pero hay una zona donde el actor de audiovisual crea su personaje. Claro. Interpreta el guión, lo que le dice el director, bueno, esa sería la base de ese cobro de Sagay por ese derecho, que podría extenderse a las otras áreas, con lo que estaban hablando. Yo estaba pensando cómo trabajo yo como directora. Yo dialogo en general, tengo una idea de puesta, una idea sobre todo de las luces, y sé qué actores quiero que lo hagan. Esto es en teatro off, ¿no es cierto? Por supuesto tengo que auspiciar de productora, o por lo menos de coproductora, junto con Nicolás Capeluto, que siempre me ayuda. Y se crean con el diálogo de, no sé, en general se me ocurre una cosa, yo siempre digo, vos lo vas a mejorar. Le llamo a un realizador y digo, a mí se me ocurrió que tiene que haber una puerta así, asá, y vos lo vas a mejorar. Yo sé que vos vas a hacer mejor porque vos estudiaste escenografía. Digo esto y a veces se enojan, pero la verdad es que me pasa así. Diálogo con el escenógrafo si es que hay, no mucho, en general son realizadores. Diálogo con el iluminador, para mí eso sí es muy importante, porque a mí me gustan mucho las luces y a veces cuando estoy ensayando yo ya me imagino la luz que le va a dar el actor. A veces me dice, ¿y por qué me querés que me pare acá o mire para allá? Porque yo ya me imagino la luz, siempre hay una discusión en ese momento, de yo no me imagino nada porque estoy acá en un cuarto que hay una luz, no sé, prendida arriba, pero como yo me lo imagino, me pasa eso. No solo, bueno, con el vestuario lo mismo, me imagino, busco referencias, pienso, sobre todo si la escribí yo, casi que tengo la proyección de todo lo que quisiera hacer. Lo pienso, o sea, me siento, lo pienso, tardo en escribir también. Cuando dirigí obras de otros, que por ejemplo que me pasó una con Santiago Loza, que había pasado por 2 directores la obra y no había resultado. Yo fui la tercera, o sea, como el último orejón del terror, a ver si Maruja puede. Lo que hice ahí, que también me pasó en otras oportunidades, pero ahí lo pude cumplir bien porque Santiago fue conmigo a la escuela, a la EMAD, y nos conocíamos, fue poder dialogar con él. Y le dije, hagamos una cosa entre tu austeridad y tu necesidad de no llamar la atención y mi chacarerismo, digamos, mi carnavalero, a ver qué queda de ese diálogo entre nosotros dos. Entonces yo me fui como busqué en lo más oscuro de mí y él se adaptó, se dio en lo más luminoso de él, por decirlo de alguna forma. Que no quiere decir que yo no haga obras, yo escribí obras muy oscuras, pero no son tan ásperas quizá como... ¿Qué obra era? Un gesto común. Claro, él, por ejemplo, no imaginaba, yo siempre en las obras pongo canciones o gente cantando y tocando algo, y no imaginaba que en esa obra haya alguien cantando, y lo aceptó. Todos son negociados, ¿no? Y bueno, paso a lo siguiente, que es lo que a mí más siempre me causa muchos problemas, que es la relación con los actores. Yo soy una directora que no pienso tanto en la actuación, perdón. O sea, me pasa eso, no me importa, o sea, celo. Eso es lo que me pasa a mí. Lo primero que me pasa cuando me pongo frente al actor. Me molesta porque nunca leen los textos, no saben lo que van a hacer. Creo que también puede ser un truco, porque yo como actriz, ahí sí me pongo, a veces yo no leo mucho el final, voy haciendo las escenas como avanza para en un momento descubrir algo y no aburrirme, porque me aburro fácil como actriz. Estoy diciendo cosas que por ahí alguien no se anima a decir. Sí, me aburro. Las cosas, esas charlas que quieren tener los actores largas sobre mi personaje, yo qué sé, me duermo. No puedo hablar de eso, no me interesa. En general lo que yo pienso que es el subtexto, el actor piensa otra cosa. No llegamos a un acuerdo. Entonces lo que yo mejor puedo hacer es decirle, pienso en imágenes o eso, dónde te puedes parar, qué podés hacer, qué me imagino y por
por qué, pero no tanto hablar de qué siente, qué sé yo, esto para mí no lo haría. A mí me pasó muchas veces decirle, para vos no lo haría, ¿y por qué te pensás que en la última escena hace tal cosa? No, pero todavía no llegué a analizar ahí, ¿no? Me pasó mucho que no leen la obra y he gritado, no leíste la obra, ¿no? Leer me refiero a analizarla, a sentarse. Ese trabajo no lo quiero hacer yo. Sí, hay un día que leemos todos y hay 2 días que leemos todos. Al tercer día párense, hagan algo, porque estamos haciendo una obra de teatro. No estamos en una lectura, no sé. Me pasa eso. Y tengo mucho conflicto porque además ahora sueno así como prepotente, pero soy muy mantequita. Entonces si me dicen, no, Maruja, no quiero hablar, yo digo, bueno, hablemos. Y me aburro sola, 3 horas hablando. Después dicen que yo no les dije lo que tenían que hacer. O sea, si me quedo sola aburrida y tratando de escuchar y qué sé yo, después dicen, porque Maruja no nos decía nada. No, me pasa muchísimo eso y llego a odiarlos. Llego a odiarlos, a decir, ¿qué les pasa? Y esto lo engancho con el tema de que el actor es dueño de la obra. Sí, qué sé yo, son los que, yo lo valoro mucho, son los que le ponen el cuerpo. Finalmente, como no tenemos lugar donde sentarnos los directores, son los que están ahí, tienen que ir todos los días, tienen que hacerlo, se sienten mal, se sienten bien, no tienen ganas, la tienen que hacer. Y se empieza a armar yo digo, bueno, pues siempre pienso que están en contra mío todo, pero se empieza a armar como una cosa entre ellos que no entras. Incluso me pasó en algunos elencos que hacían la cena con los actores y la directora y todos, y tienen una cena de ellos. Tienen un grupo de WhatsApp de ellos. Tienen una cantidad de cosas que bueno, que genera que obviamente mi paranoia crezca. Eso igual no importa, pero siento que hay como todo el tiempo una batalla con el actor. Cuanto más reconocido, hizo más obras o lo dirigieron más, porque a mí me dirigió Luis Cano, a mí qué me importa, ¿no? No me interesa en absoluto. Me ha pasado, porque a mí me dirigió Luis Cano, porque a mí me dirigió Tolcachir, porque a mí me dirigió el otro. Bueno, no la hagas. En un momento me digo, no la hagas. Ya sé, no soy nadie. No la hagas, no me importa. ¿Qué estás buscando haciendo esta obra? No, los actores son complicados en esas cosas, con el ego y todo ese tema. ¿Por qué continúas aún así? Y bueno, no puedo hacer otra cosa yo. No, claro, uno se queja porque no se puede salir de esto. No, claro. Sí. ¿Esto generalmente es con tus obras o te ha pasado con obras de otros también? Sí, me pasó que yo dirigí con obras Sí. de otros. Sí, claro, peor. Porque claro, está el autor que los puede defender de algo. En general, porque yo no dirigí obras de autores muertos, digamos. Están ahí, está la losa. Pueden ir, pueden llamarlo. Santiago me dijo que esto, Santiago me dijo que lo otro. Bueno, ¿no? Es complicado. Incluso cuando han dirigido una obra mía, yo trato de no hacer eso. Si el actor me pregunta a mí directo, pregúntale al director, yo qué sé. Medio mala, ¿no? Pero porque estuve en el otro lugar. Sí, incluso estando en el lugar de actriz, también es distinto. El director que estuvo en el lugar del actor que el que no. También es diferente. Yo creo que sí. Un poco sí. Pero no, hay gente que no, que piensa que son roles muy diferentes. Yo, como digo esto, que soy medio mantequita, digo, claro, pobre, está mal, no sé, no se aprende la letra, que me pasa mucho y que me molesta. Bueno, Maruja, lo que pasa es que fui a un casting, hice esto, lo otro, y yo pienso, y yo también fui a un casting, fui acá, fui allá, bueno, está bien, los entiendo.
Me enojo igual, pero ¿Qué pasa todo- con el rol del asistente? Porque acá hay muchos roles que vos contás que los ataja un asistente de pronto, Sí, no, todo es muy importante. ¿Qué Mis pasa? asistentes en general son mucho más amorosos y geniales que yo. Pero no Los- atajan estos temas Sí, porque ahí es donde el pobre asistente en estas ocasiones es el que tiene que trabajar también. Si puede asistirme mi asistente Nicolás Capeluto, que lo vuelvo a nombrar porque es muy importante para mí. Su la asistente verdad escenógrafo es que ese. es otra cosa, porque él ataja todo. Ya ahora cuando estoy viendo, cuando tengo que tener otro asistente porque a Nico lo tapo mucho de cosas, o bueno, o consigue un director mejor que yo para asistir, porque tiene que crecer, ¿no? Ojalá algún día dirija. Me cuesta al principio porque yo vuelco mucho esas cosas. Yo prefiero no hablar de... Por ejemplo, con la producción me pasa. Prefiero no hablar de cosas de producción yo. Entonces habla el asistente, que a la vez es medio el productor. Por ahí yo en la producción para lo que sirvo es, che, necesitamos ensayar. Bueno, pi. Hola, tal, ¿tenés sala? Bueno, cha. Si no llamo yo, no sucede. Yo tengo que llamar. A Maruja le van a prestar la sala, no a Nicolás. Entonces dividimos las cosas. Sí, claro, bueno, acá hay un tema con la división de roles, con un asistente, un escenógrafo. ¿Qué es un asistente de dirección? Me parece que acá tenemos un tema, y que es un director en la escena independiente, evidentemente es bastante complejo. Es una persona que hace todo. Estamos llegando a esa conclusión. Pero creo que así como el asistente de dirección hace también roles de productor, me parece que habría que ver cuáles son las tareas del asistente divididas y compartidas en relación también a las ideas, ¿no? Cuánto digamos, porque no es un secretario, digamos, estamos hablando de un asistente de dirección, es una persona que, bien valorado, es alguien con el que se dialogan y se comparten ideas y se desarrollan las ideas. Una cosa respecto de eso, no en los proyectos justo de los que hablábamos de trabajar durante los ensayos juntos a la dramaturgia, sino en los que son como los que relataba Maruja, en donde por ahí escribo una obra y convoco directamente al elenco. Yo hace ya muchos años que no llamo asistente de dirección al asistente, le pongo asistente artístico o asistente artística, porque me parece que por sobre todas las cosas el asistente tiene una incidencia enorme sobre lo artístico, al menos en mis Pero obras. la dirección es artística, estamos hablando de la dirección artística igual. De la dirección artística. Sí. Mm. Digo, hablando del rol del Sí. asistente, a mí lo que me pasa es que asistente de dirección le queda como corto, porque habla como de asistir a una persona. Y me parece que el asistente tiene al menos en mis proyectos. Claro, no es del obviamente director, que- es de la dirección, que es otra cosa, es como un asistente de la puesta en escena. Para ¿no? mí En es un todo caso. asistente del hecho artístico y también tiene una mirada artística sobre lo que pasa, no es mi asistente. Y después, a mí me pasa que en relación a esto que contaba Maruja, de los roles y demás, yo armo equipos como si fuera, no sé, un rol para todo. Está la productora ejecutiva, el asistente artístico, como todo lo hace gente diferente. ¿Y cómo resolves en los papeles la producción ejecutiva? En las cooperativas teatrales todos cobramos lo mismo en mis proyectos. ¿Pero cómo figura? No, en las cooperativas teatrales no podés poner a la figura productor, podés poner asistente general. Claro, esto es ya empezamos con un problema en los papeles, o sea, donde Sí, no no hay puede una dignidad de ese trabajo. Sí, no puede figurar productor ejecutivo. Ni no. Bueno, yo propongo que lo pidamos, ¿no? Sí, por supuesto. Hagamos Muy bien. Sí. una reunión. Sí. Sí. Cuando me parece bárbaro cuando decís lo de la asistencia de dirección, que es con entidad propia, o sea, que no es el asistente del director, o sea, porque el asistente del director, de alguna manera, A ver, perdóname, porque estoy coordinando esta mesa. Vamos a tener un ratito para preguntas, porque si vos preguntás, hay otros allá que dicen, se podía, entonces yo también voy a preguntar. Vamos a organizar un poco la mesa para que todos puedan un poco desarrollar este tema y después, sí, vamos a las preguntas. ¿Está bien? Perdóname, pero... Ok. Le pasamos a Luis, seguimos a ver, porque quería ver cómo trabajábamos ahora, ¿no? Me parece que esto es importante. Creo que Maruja acá sacó un tema que
que es fundamental, que es la dinámica de trabajo, el cotidiano, ¿no?, del director, cómo enfrentar a los actores, cómo desarrollar las ideas sin que del otro lado haya una responsabilidad en estudiar la letra, en leer la obra, ¿no? O sea, que es algo nuevo, ¿no? Ojo, antes no pasaba. Digo, los actores grandes, para decirlo de alguna manera, leen la obra. Esto es algo que le pasa a la gente joven, ¿sí? Que es un tema con el que venimos generacional. Sí, absolutamente. Es más, los actores grandes leen la obra para el casting, ¿sí? No para ya convocados la conocen. Acá a duras penas se lee para el casting, ¿sí? Casi no se lee la escena nada más. Y estamos hablando de obras de clásicos que están en Google, ¿sí? Están en Internet. Pero así que también hay un tema complejo en la relación con el actor de distinta generación, pero hay que escribir, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, Luis. Sí, a ver, sí, me parece que desde la dirección trabajamos diferente de acuerdo a cómo son los sistemas de producción. En el libro de Schumacher sobre la dirección y la puesta en escena, que se llama Lo Incapturable, que yo lo recomiendo mucho porque creo que hay muy pocos manuales sobre la dirección teatral. Vieron que en general se desdeñan los manuales. Yo creo que pedagógicamente son herramientas muy buenas. Generalmente hay más bien libros de poéticas personales de alguien que hizo teatro de determinada manera y quiere defender una estética, y que son muy interesantes, es muy bueno leerlos, ¿no? Pero es diferente que un manual. Lo Incapturable, que es el libro de Schumacher, es especialmente un manual y lo recomiendo por esto. Y ahí él plantea una idea muy interesante sobre la dirección, porque lo que Schumacher plantea ahí es que la dirección teatral es una función que se ejerce por muchas personas, o por muchos espacios, o por muchas condiciones que hicieron a la obra. Esto es muy claro en el caso del teatro al que llamamos teatro comercial, que antes se llamaba teatro de taquilla. Me parece que es muy claro en ese caso, ¿no? Porque algunas veces en el teatro comercial claramente se definió qué texto, porque es un texto que se supone que tiene una expectativa de que puede llegar a garantizar un negocio, o sea, que resulte para quien está produciendo esa obra. Puede ser que haya unas figuras que tengan el cartel necesario como para también sostener la expectativa de que un público va a ser convocado por esas figuras. Entonces, una serie de decisiones. Espera, porque vas a tener que entrar al patrullero. Estaba viendo sí. cómo congeniábamos. Incluso estaba tratando de ver si lo que Capaz yo que decía es por esto, todavía se sostenía. Y en ese caso del teatro comercial, no estoy hablando negativamente, estoy tratando de definir que hay un teatro que claramente asume una parte económica de ese intercambio y que espera que entonces resulte económicamente para toda la gente que lo integra. Cuando es así, intervienen, como yo decía recién, ciertas figuras que puedan tener un cartel y que el cartel suponga que va a haber mucha más gente convocada y entonces económicamente va a rendir para esas personas que lo están haciendo. Bueno, en esos casos, muchas veces hay una serie de decisiones que se tomaron sobre el espectáculo. Incluso conozco casos muy concretos en que el final de la obra, en lugar de ser como estaba previsto, tuvo que cambiar, el título tuvo que cambiar, la traducción tuvo que ser de determinada manera, el nombre de un personaje tuvo que cambiar para ser más accesible por esa producción de ese espectáculo. Fíjense, todas las cosas que nombré terminan haciendo a esa puesta en escena. Entonces, en este caso, que es como dice Schumacher, la dirección de ese espectáculo estuvo definida por un montón de instancias que fueron más allá de la persona que estaba dirigiendo. Entonces, lo que digo es que dirigimos diferente de acuerdo a los sistemas de producción. Claramente es un tema que está cambiando muy tiene rápido. que ver un poco también con la personalidad del director y con... Sí. Y te diría hasta de los actores en algunos casos. Sí. Lo que digo es que, a ver, Hola, por ejemplo, en el teatro estatal se da una práctica que es muy, muy diferente de la práctica del teatro de los espacios reducidos.
En el teatro estatal hay un sistema de producción que tiene que ver con, bueno, ya sabemos, hay un presupuesto, ese presupuesto se va más o menos tratando de administrar para el año. Es lógico, piensen, que una institución tenga la burocracia necesaria de poder pensar cuánta plata se va a usar para esta producción y en qué plazos, en qué tiempo. Entonces se proyectó la escenografía mucho antes de empezar a ensayar la obra. Se proyectó la escenografía, se hicieron planos, se desglosó, y esto es mucho antes de que empiece a ensayarse el espectáculo. Este sistema de producción es muy diferente del sistema de producción que habitualmente hay en los espectáculos que se hacen en espacios reducidos. Entonces, lo que subrayo es que formas distintas de producir determinan cómo es esa obra finalmente, ¿sí? Hay resultados estéticos diferentes y están implícitos en cómo se hizo la obra, ¿sí? Esto, Maru. No, sí, que estaba pensando que, antes que me olvidé, que puse acá, que decíamos de que entonces, pensando en algo de Mariela que decía, bueno, ¿quién? Sí, pensando en algo de Mariela que decía, ¿quién, si es una creación colectiva, si ella hace esta organización de la dramaturgia tomando, no sé, cosas que, voy a llegar a lo que dijiste también, cosas que hacen, no sé, las personas que van a, los actores. Y pienso, por ejemplo, en el montajista. ¿Por qué se piensa todo así separado? Porque pienso en el montajista de cine. El montajista de cine, el que es creador también de ese montaje junto con el director, está dando la escritura final del guión, y sin embargo no es el director, es el montajista. Entonces me parece que es difícil pensar la creación. Yo entiendo que el que organiza, el que monta, tiene una importancia muy grande, pero bueno, quizás no es el director, ¿no? Pienso eso. Sí, pienso en el cine. Y también lo paso como que todas esas cosas que pasan en el comercial o en el oficial, que tienen unas jerarquías, una burocracia, a veces sin querer se repiten en el independiente. Por más que, por ejemplo, al tener poca plata, yo también tengo que decidir con bastante anticipación qué quisiera de la escenografía, en particular yo, porque necesito un par de meses para juntar la plata para hacerla. Siempre cuando se habla de dirigir, y damos vuelta a la rueda otra vez, ¿no?, de la mesa, se habla de dirigir, me parece que se habla también del proceso hasta el estreno. Y yo creo que hoy en día lo que está ocurriendo mucho es que muchas obras se estrenan, pero es difícil que se sostengan en cartel. Y esto es un desarrollo del que se habla menos, ¿sí? Se habla de la creación hasta, pero ¿qué ocurre en el durante? Ya que el teatro no es una película, ¿sí? El durante hay que sostenerlo. ¿Quién se encarga de sostenerlo? ¿Cómo se produce ese desarrollo entre el estreno y la última función? Y entonces, ¿dónde está el director, no? Esto que decía Mariela, ¿dónde va? Porque si es cierto, uno llega al teatro y no tiene ni dónde dejar el abrigo, ¿sí? Se queda con la cartera parada, ¿sí?, ¿no? Y dice, bueno, y además esa sensación, como dice también Maruja, ¿no?, de estar un poco afuera, ¿no? En el camarín están hablando de sus cosas, uno siente que invade. Eso era antes, uno ni siquiera, claro, no, ni siquiera hay café, uno llevó su cafetera pero ya no anda más, y la perdió para siempre, ¿no? Yo perdí como 4, y de repente, o lo convida un actor, le dice, acá tengo una petaquita si querés, y es como robarle, ¿no?, el espacio de la percha para dejar el abrigo y después correr antes de que cierre el camarín, y dónde estar durante la función. Y que quizá cuando termina la función el actor pregunta, ¿estabas? ¿No? Como diciendo, bueno, era lo mismo si no estaba, ¿no? O un día no fuiste y te dicen, no viniste. No sabes lo que pasó ayer, porque también es el día que no vas, pasa algo. Pero entonces está bien, ese durante, que puede ser de una vez por semana a 6 veces por semana, ¿sí? Depende la producción del espectáculo. Depende del éxito del espectáculo. ¿Qué pasa y cómo se decide cuándo se levanta, ¿no? Que es otro de los temas que aparecen.
En el teatro oficial hay un tiempo, ya se sabe, son 2 meses. Después aparece él si seguimos en cooperativa, si no seguimos, qué hacemos con esto. Dejamos toda la escenografía acá y nos vamos con 4 sillas. Pasa en el teatro comercial con la gira, digamos, se deja la sala y también nos vamos con 4 sillas a hacer la gira. Pero, o sea, la escenografía, ¿qué pasa con la escenografía? Evidentemente pasa algo, ¿no? Cada medida que se avanza o se hace gira, la escenografía como que va cayendo. Entonces esa idea tan compartida al principio, después parece que, bueno, no era tan necesario. Después empiezan los reemplazos de los actores, por lo tanto, sigue quedando la única persona que queda es el director, porque los actores se reemplazan todos, la escenografía queda. Las luces ya se reemplazan por 4 luces en el teatro de gira, ¿sí? Y si el vestuario, si la valija de vestuario no llegó, se hace con la ropa que prestan los vecinos. O sea, ¿qué pasa con el director? Que en estos casos cada vez más se parece al productor ya, ¿sí? O en todo caso está asociado con ese productor que es devenido productor en el teatro independiente y el productor realmente llamado así en el teatro comercial. Digo, arrancamos por docena y sigo. Bueno, en diferentes lugares tiene que ver, cuando el espectáculo termina se da por distintas cuestiones. Una es... Lo que pasa es el desarrollo. Y el desarrollo, me parece que ahí empieza otro proceso totalmente distinto al de los ensayos, donde aparece la verdad de la milanesa en relación al grupo, porque sí, obviamente se liberaron del director y ahora se liberaron, ¿no? Entre comillas, pero digo, se arman esto que dice Maruja, ¿no? Estos conciliábulos donde uno es un visitante, a veces también me sucede que no sabes si perturbás, si no vas te necesitan, todo lo que relató también Eva, que fue es así, claramente. Y lo que sucede también a veces es que uno fue productor de la cuestión o fue coproductor con los actores. Y puede pasar que uno tampoco tenga muchas ganas de ir nunca más a ver el espectáculo, a estar en el espectáculo. Y también hay algo de qué pasa con mi pertenencia de aquello que también yo soy productor de esto, ¿no? Y bueno, eso es una situación ya fea, digamos. Y bueno, y también el mantenimiento de lo que pasa en la escena, ¿no? Digo que también a veces el actor no... El mantenimiento y perdón, ¿sí? A un tema del que tampoco se habla mucho teniendo en cuenta que es una imagen y que hay derechos en esa imagen, que es la imagen de la obra, ¿no? Claro. La imagen en el teatro comercial es un gran tema, ¿no? Uno hace todo un montaje y de pronto hay un productor que decide un afiche a veces sin consultar, que suele ser espantoso, que uno le da vergüenza, ¿no? Casi le da vergüenza ponerlo en Facebook. Y decís, esto no es lo mío, pero bueno, de pronto aparece esa imagen, la ves en la calle, te da vergüenza. Y esa imagen que aparece en la publicidad, en los programas de mano, ¿sí? Quizá alguien que escribió un texto que está sin firma y también suele ser un problema. Digo, hay algo ahí del devenir y que quizá también tiene que ver con decisiones que no están claras en el rol y por supuesto como no hay ni siquiera una asociación de directores, no hay quien nos... Claro. Me parece que eso es un gran error de los directores. Me parece que trabajamos en general solos, ¿no? Solidarios con los compañeros, nos cruzamos, pero nunca, no sé, a vos si alguna vez surgió que los directores se quieran juntar a hablar de este tema concreto que lo sufrimos todo el tiempo, ¿no? También hay algo de la soledad y trabajar enfrascaditos cada uno en su cosa, ¿no? Eso también creo que tiene que ver con nosotros, porque si nos juntáramos 10, 15, no sé, podríamos exigir nuestros derechos, como lo están haciendo los escenógrafos, ¿no? Entonces me parece que también hay algo de una cuestión de islas artísticas. Y bueno, en relación, no sé en qué estábamos. El desarrollo. Bueno, el mantenimiento también, que a veces tienes el mantenimiento en tanto estar y mirar y ver si acontece aquello que acordamos con los actores que aconteciera. A veces también hay equipos que son permeables y eso, y hay veces que tampoco desean. Perdón, y si hablamos de compartir ideas, ¿qué pasa cuando se hace un reemplazo, donde se usan las ideas del actor que originó, que estrenó, para hacer rápidamente el reemplazo con el actor que va a ocupar ese lugar? Donde empezamos a utilizar
algunas ideas que quizá que es inevitable, que el actor propuso, ¿no? El actor dice, esta parte la puedo decir acá arriba, eso queda bárbaro, y después ya se lo decimos al otro. Y en realidad ahí hay algo, una débil línea, ¿no? Que está... Sí, de propiedad intelectual, del actor en este caso. Del actor. Exactamente. Hay que reconocer. Bueno, y también la labor del director en esas tareas de reposición de un personaje, que en algunos circuitos tampoco es sobrevalor, no tiene medio de compromiso que hacerlo porque es el director, ¿no? No está ni contemplado ni en un cahier ni nada, ¿no? A veces uno va y tiene que reemplazar al actor porque se fue y bueno, ahí sí aparece, ahí es necesario. Me parece que es muy ahora que lo estoy enunciando, es bastante dura la tarea, es bastante cruel. Pero bueno, pero uno tampoco puede dejar de hacerla y lo que más me gusta en la vida es dirigir y lo hago con felicidad, además. Bueno, no sé qué más. Pásalo. ¿Querés? Ahí va. Sí, a ver, sobre qué hacemos a partir de que se estrena la obra. Yo no tengo muchas experiencias en el caso de obras que permanecen mucho tiempo en cartel. Yo no tuve la oportunidad de hacer obras que permanecieran mucho tiempo. Sí, en algo que se decía acá, el lugar que ocuparíamos, ¿no? Una vez que se estrenó la obra, yo creo que, para mí, por lo menos en mi elección, es la platea, ¿no? Para mí el lugar que yo encontré es la platea, y tratando de ver qué es lo que está pasando con ese espectáculo y el público cada vez. Y tuve la suerte, en buena parte de las últimas obras que hice, de poder trabajar con elencos que habíamos acordado que no estábamos haciendo una obra para el estreno, sino que habíamos empezado a hacer una obra que empezaba a representarse, que claramente a partir de que se estrenó empezó a hacer teatro, pero que íbamos a seguir trabajando, ¿no? Entonces sí tuve la oportunidad de poder cambiar la obra hasta que no pudimos seguir haciéndola. Así que bueno, esto no más tendría para decir. Bueno, yo soy muy sostenedora, o sea, soy como de sostener en general, salvo que claro, que vaya mal y no se pueda, pero en principio si va gente, yo soy de estar tipo y segunda temporada y tercera temporada. Por eso también hago muchos reemplazos, porque en general en ese camino hay actores que no pueden sostenerlo por otras cuestiones, porque les sale un trabajo pago, porque estamos en general hablando del teatro que hacemos, que es independiente. Entonces el ejercicio de hacer reemplazos también es algo que suelo hacer bastante. Para mí hay algo, creo que cada caso es como distinto, es difícil a veces generalizar porque como se trata de trabajos con gente, como somos personas, me parece que hay místicas y dinámicas grupales que son diferentes. No sé, hay grupos que se construyen con una mística determinada y generas una empatía diferente que con otros, entonces todo fluye diferente y funciona diferente y los resultados son diferentes, como que es difícil generalizar para mí. Pero sí hay algo que a mí me pasa, como que dentro de todos los defectos que creo que tengo como directora, hay una virtud que podría decir que se emparenta con esta ítem de la conversación, que es que para mí el deseo es como lo primero. Como si no tenés el deseo de hacerlo, hay algo que no tiene sentido. Porque digo, yo estuve en otros circuitos, sobre todo por ahí actuando, y vi cómo funciona. Hay otros intereses, quizás te pagan un sueldo y bueno, quizás te pasan otras cosas, pero evalúas otros temas. La verdad que una obra que yo hago, ahora que estreno en el extranjero, los sábados, la verdad que si no tenés muchas ganas de hacerla, no la hagas, porque de verdad no tendría mayor sentido en una tercera temporada. Entonces, en general, esa energía que emana mi visión es muy concreta para los que trabajan conmigo, como que si no tenés muchas ganas o te da un poco de fiaca o no tenés ganas como de sostener, de acompañar, sostener la obra, medio que el propio proyecto te expulsa. Porque no hay mucho margen para eso. Para mí es muy importante la motivación. En ese sentido yo me siento muy futbolera, como que es un equipo de fútbol, ¿viste? Salir a ganar el partido, después si sale mal todo bien, pero como una cosa muy de cancha tengo yo Lo que pasa es comandando. que esa adrenalina de estreno
produce generalmente la sensación del equipo y el estreno en sí mismo ya habilita a una emoción compartida. Sí. Ahora, ¿qué pasa después? Porque después es cierto que si la obra funciona muy bien, uno siente que tiene que ir menos, quizá, ¿no? Yo me pasa eso, por ejemplo, ¿no? Yo si la obra funciona bárbaro, bueno, ya está todo bien. Ahora, si no, si de pronto va poca gente, sentís que tenés que acompañar, porque hay algo ahí también del sostener. Por eso creo que es muy personal, que no hay una regla exacta, porque a mí, por ejemplo, me pasa al revés. A mí si va muy bien es cuando más les digo, no se duerman. No se duerman, o sea, sigan moviendo, sigan haciendo porque va muy bien y un día puede no ir bien. Como que me parece que es muy personal. A mí, esa arenga es lo que a mí me motiva a hacer teatro. O sea, esa energía de está bien, pero no siempre podés, o sea, quizá, bueno, si tenés muchas cosas, no siempre podés ir. A veces, pero no tiene que ver con ir para mí. Podés no ir. No, por supuesto, pero digo, el mantener la obra en general, hay algo, yo he visto muchas, generalmente cuando voy al teatro, a ver, me refiero a esto, ¿no? A veces voy y no hay mucha gente, no obras mías, digo obras de otras personas, ¿no? Y hablo con los actores y me dicen, y no sé qué vamos a hacer. Hay como una soledad también, ¿no? Y no sé, porque ahora, bueno, el director o la directora está haciendo otra cosa y estamos acá. Y quizá, y empieza a aparecer algo distinto en esto, ¿no? Veo que los actores son los que juntan la escenografía a veces y la guardan. Veo que hay un asistente que en todo caso tiene que salir corriendo a comprar 40 cosas. Y digo, ahí ¿qué es lo que lo sostiene? Porque es interesante, ¿no? Creo que quizá esa adrenalina, ese envión del estreno se puede estirar. Generalmente se estrena y mínimo un mes, una obra está, ¿no? 2 meses. Pero hablo de cuando ya o funcionó muy bien y de pronto, bueno, al final de la temporada se va como cayendo y entonces esa decisión de qué hacer, ¿no? Porque ahí es donde también de pronto eso que vos decís, ¿no? De hacer como de director técnico, hay algo porque hay algo de director técnico, ¿no? De juntarse, ¿no? Ya de entrada, ¿no? Antes del estreno inclusive, darla. ¿Qué pasa ahí donde hay una decisión que tomar? Lo que pasa es que para mí también el propio ponemos proyecto... más dinero, hacemos publicidad, pedimos de vuelta renovación en la sala. Hay que apurarse porque las salas se ocupan. Digo, ¿quién se encarga de esto? Creo que cada caso es particular. Digo, no sé, yo hice hace poco Vivan las Feas, que fue mal en esta tercera temporada. Por eso de entrada dije, vamos a hablar de las experiencias, porque si no es muy difícil. Exactamente. Claro, y propiamente a mí, digo, naturalmente una obra que ya la hicimos un montón y que no está funcionando, no la renovemos. O sea, pero por lógica, ¿para qué? Si ya tuvo su historia, ya en su momento funcionó, ¿para qué vamos a estar remando y preocupados por, ¿no? Y fue algo para mí que fue ponerle palabras a algo que en sí mismo ya era un hecho, digamos. Como que me parece que también es... Pero esas palabras las tuviste que poner vos. Por supuesto. Sí, claro. Por supuesto que el director o la directora claramente tiene un lugar de liderazgo, por llamarlo de alguna manera, y que también expresa una línea. Si un director tiene mala onda, el grupo va a tener mala onda. Si un director tiene buena onda, es muy poco probable que la mala onda... no sé, para mí hay algo del que comanda, pero es como... No sé, me parece que es casi una cuestión a veces lo pone física. A veces pone la sala también, ¿no? Dicen, no, bueno, chicos, no sigan más, ¿no? O bueno, o el teatro comercial, no viene nada. A veces no es propiamente de uno, sino que también del entorno donde está haciendo, ¿no? A veces es real y una sala ayuda también a un director a decir, bueno, también no la hacemos más. Pero bueno, es según por eso, es según las Pero está circunstancias. claro, volviendo a la idea del sostener, para mí... conceptualmente, cuando hago teatro independiente, yo entiendo que el trabajo no termina al estrenar. Que una obra, por más de que vaya bien y que se genere el boca en boca y bla, 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 una obra necesita de un trabajo para ser sostenida en ese circuito. Porque si no... Trabajo y de dinero también, obviamente. Además, hay un mantenimiento económico en la publicidad. ¿En quién recoge la escenografía, la arma, la desarma? ¿No? Si es que hay una escenografía, ¿quién se encarga de eso? Me parece que ¿quién se encarga de convencer, como diría Mariano, de que hay que seguir invirtiendo?
creo que no siempre es tan claro. A veces estamos en ese lugar donde no sabemos si hay que levantar o con un poco de inversión seguir. Maruja. Yo enseguida me aburro. Perdón que yo siempre... No me pasa eso. El otro día un actor me dijo, lo que a vos te pasa, Maruja, es que para mí vos querés, vos te divertís haciendo, ensayando, y yo que sí, cuando ya está. No te importó más. Ya está, ya la viste, te emocionaste, ya está. Puede ser. O sea, me quedé reflexionando que podría ser que sí que me pase eso. Que bueno, ya está, vamos a lo siguiente. Me pasa, quizás yo soy así con todas las cosas. Pero lo estoy pensando, ¿no? Lo que sí, en general, cuando mis obras han continuado mucho, fue porque los actores la quisieron hacer. Y esto yo lo digo, miren, por mí, si no viene gente, no la hagamos más. Decídanlo ustedes, veamos, igual cubriendo las necesidades básicas, ¿no? Son las personas que le ponen el cuerpo y que van a tener que venir todos los viernes y todos los sábados a hacer esta obra. Decídanlo ustedes, yo no les voy a imponer que hagan la obra que dirigí, como digo en el Independiente. Bueno, en el caso concreto, por ejemplo, de Paraná Porá, y esto creo que es lo que tiene que ver que por qué lo siguen haciendo. Es una obra que las mismas actrices, incluso cuando tuve que hacer un reemplazo, la que se fue porque tenía un trabajo, estaba muy celosa de que se haga la obra igual sin ella. Y era toda una cuestión porque les gustaba hacer esa obra, porque quizá ese tipo de obra para una actriz off que no accede a ser un gran personaje en el oficial o en el comercial, hacer una obra de dos mujeres, que son solamente dos, que son muy protagónicas de la historia, y qué sé yo, no les pasa todos los días y quieren atravesar eso. Yo estoy diciendo que quizás les pasa eso, pero pienso que quieren atravesar eso, otra estética que les causa otra cosa, ¿no? No que van, fichan y hacen y tienen que hacer 6 funciones semanales y se empieza a convertir como en una especie de oficina también. A veces actuar se convierte en una oficina, en la televisión y pienso que encuentran eso otro con lo que se conectaron primigeniamente cuando dijeron yo quiero actuar, como yo cuando yo quiero dirigir. Sí, es cierto. En el teatro comercial hay muchos actores que están haciendo éxitos tremendos hace 4 o 5 años. 13 no saben años. cómo bajarse, porque bueno, la les familia causa un problema de... O sea, están ganando dinero, pero a su vez están en un lugar donde no es lo que eligieron cuando empezaron a actuar, ¿no? Cuando decidieron ser actores. Esto es algo que ocurre. Yo creo que eso ¿sí? parece una... Es lo ilógico, pero es lo que para mí pasa. Si el actor lo quiere hacer, por ahí hay 4 y lo quiere hacer. La quieren hacer por orgullo, porque les gusta. Bueno, ahí es donde el teatro es del actor también, ¿no? Hay algo ahí donde quizás en el sostener. Por eso digo, reparto o divido en el antes y el después del estreno, ¿no? Creo que hay una continuidad de los personajes que la empiezan a trabajar los actores. Hay una construcción del personaje que es posterior al de la puesta en escena, que sí quizá le pertenece más al actor, que lo va encontrando solo en el transcurrir de las funciones. Bueno, sin duda crece, o sea, se profundizan en los vínculos, o si no hay vínculo, profundizan en todo, en el decir, en el vínculo con la luz, con el espacio, incluso por ahí les cae una ficha. Por eso vos dijiste que hagas esto a la función 20. ¿No? Primero lo hicieron mecánico y en un momento dijeron, claro, porque piensa tal cosa, no sé, quizás yo tampoco sabía cuando le dije ponete el sombrerito que iba a hacer resignificar algo de lo que estaba pasando, y de repente lo resignifica y nos damos cuenta juntas que pasa eso. En el desarrollo yo trato de no ir mucho, y cuando voy, y sí siento, me pasa también que hay algo como medio, no sé si será como maternalista y paternalista, pero siempre pasa algo cuando no voy, y cuando voy sale todo bien. Es muy insoportable, porque siempre falto 2, entonces Maruja, está saliendo todo mal, tenés que venir, voy, sale bien. ¿Qué era el problema, chicos? No se los digo así igual, pero
me parece que sí que hay algo donde, como si fuésemos, además de un director técnico, una niñera. Bien. Somos cada vez más cosas los directores. No, pero Bien. cosas que no sé qué son. Necesitan esa mirada, por más que, Sí, por bueno. ejemplo, cuando pasaron muchas funciones que ya no va nadie de conocido, la única persona a la que le pueden acudir es, porque al principio lo que pasa también es que yo me salvo porque que fue la amiga, la mejor amiga, la actriz, el director que la está dirigiendo en otra obra, no sé quién, los alumnos, entonces va zafando. Le van diciendo cosas. Le van diciendo cosas. Quedan tranquilos. Pero en un momento desaparece esta gente hermosa y quedás vos ahí de nuevo como, ¿y qué te pareció? Y no sé cuándo, lo necesitan. Tenés que estar para eso, me parece, cada tanto. Bueno, somos la mirada, ¿no? Sí, esto que decíamos al comienzo, somos la mirada del actor. Y el actor sí. no se ve a sí mismo, el director es la mirada del actor. Sí, Más si es están importante. confiando mucho en vos por algo, me parece que los defraudás si no vas cada tanto, por lo menos. Porque decís, bueno, che, yo confié en vos, estoy haciendo lo que vos me dijiste, después por ahí se va modificando. Yo modifico las cosas si hay problemas técnicos o algo que, quería una sillita que da vuelta y al final es una porquería, sacala. Esas cosas sí voy y la modifico. Y también si un actor viene y me dice, mira, Maruja, cambiarme de esta escena a esta, ¿para qué? Tenés razón, fulanita, no lo hagas más. Digamos, voy dialogando también. Claro. Está bueno. Bien, creo que tengo que hacer preguntas, ¿no? No sé, no me acuerdo, ¿sí? ¿A esa hora? Bueno, sí. Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás. Recién estaban utilizando mucho la metáfora con el fútbol, que me parece muy interesante. Y la mayoría de los directores técnicos fueron antes jugadores de fútbol. En el caso del teatro, ¿recomiendan que un director pase por ese proceso, como fueron hablando, de que sea actor previo a encarar un proceso de dirección? A ver, contesto yo y después lo paso. por supuesto. Creo que sí, yo dirijo en el escenario y acompañando la respiración del actor. Creo que es importante entender cuál es ese proceso, sentirlo, para poder Sí. construir componer ese personaje, sí. Sí, me parece que sí. No sé si es fundamental. A ver. No, es más, digo, hay directores que no han sido nunca actores y que dirigen maravillosamente bien, pero yo coincido con lo que dice Eva. Digo, hay como algunos procedimientos que uno los pasó por el cuerpo y la mejor manera de transmitirlo también es eso, saber cómo funciona en el cuerpo de uno, ¿no? Y digo, bueno, sí, me parece que es fundamental. Más hoy, ¿no? Quizá, porque había una época donde la puesta en escena tenía que ver con una imagen, insisto, ¿no? A ver, Cantor, ¿sí? Estamos hablando de un director escenógrafo, de un director más en un sentido plástico, donde los actores juegan en el escenario como colores y como formas. Me parece que hoy, con casi la exigencia que hay del público de una actuación natural, con mucha verdad, es más fácil si conoces la técnica, sí. Hola. Perdón, ¿querés decir? No, yo pienso lo mismo. Me parece que sí, que está buenísimo que los directores o las directoras tengan la experiencia de la actuación. No digo que sea imposible dirigir si no lo hiciste, pero no sé, en mi caso particular yo siento que mi mejor parte de directora es actuar. Es que actúo, porque hay algo que es, no sé, inherente al hecho mismo de actuar, que es difícil, no sé, es difícil de imaginar. Si no lo haces, no me cuesta. Eso no significa que no puedas hacerlo igual, ¿no? Desde ya hay un montón de directores y directoras que no actúan y lo hacen maravillosamente bien. Claro, Y viceversa. Lo que yo quiero decir es que en todo caso entonces tendría que el director también ser escenógrafo antes, iluminador antes, todo antes, coreógrafo, ¿no? Es como... Y es que la pregunta nos remite al motivo de la reunión, me parece. Claro, es lo que... ¿Hasta dónde no lo es? ¿Hasta dónde no es escenógrafo? ¿Hasta dónde no es iluminador? Me parece que sí, porque si no siempre se piensa en la obra de teatro como los actores nada más, que son muy importantes, pero hay
todo, hay una cantidad de signos dentro de una obra de teatro que algunos no tienen que ver con la actuación. Sí, a mí me gustaría redoblar incluso, ¿no?, la respuesta, que es, yo pienso que el trabajo de la dirección necesita antes conocer el teatro. Entonces me parece que hay algo básico en ese sentido. Esto es un tipo de problema que se da mucho en la docencia de la dirección. Sosteniendo la comparación que a vos te gustaba con el fútbol, ¿no? Imaginemos que una persona llega a un club de fútbol y dice, quiero ser director técnico. Dicen, ok. ¿Jugás al fútbol? No. ¿Ves partidos? No. Curiosamente en el teatro sí se da. Alguien un día dice, voy a dirigir teatro. Sí. Me preguntas, pero ¿y por qué querés dirigir teatro? Y porque me gusta mandar. Entonces digo, hay algo que me parece que sí estaría bueno pensar que es un trabajo de especialización dentro del teatro, en donde una persona primero conoció mínimamente qué es eso que después se va a dedicar a orientar, que es el trabajo de la dirección. Dirigir es plantear una dirección del proyecto que se está llevando a cabo, ¿sí? Para poder plantear una dirección frente a un grupo de gente especializada, cada quien sabe hacer lo suyo, bueno, haría falta mínimamente que más o menos sepamos qué es eso. Quiero hacer un paréntesis, que me parece que esto pasa mucho también con los actores, con las personas que quieren actuar. Yo que hace muchos años... Y dramaturgos que quieren que su obra se haga. Pero en referencia a los pibes que se forman, que yo muchos años he dado clases en una universidad, pasa mucho que no ven teatro, no leen teatro, no saben quién carajo es Mauricio Cartún, por ejemplo. No saben, les decís Cartún y dicen, ¡ah! Es fuerte, es muy fuerte lo que pasa con el ámbito. Ahora que estamos en una universidad, está bueno también, ¿no?, pensar cómo se forma para que los pibes se reciban y no saben qué está pasando a nivel teatral en la ciudad donde viven. Es fuerte. Sí, bueno, ahí tiene que ver con Obvio que no digo que sean todos los casos igual, también pero con lo es algo que se pasa exige mucho en cada escuela, ¿no? Pero creo que y no solo en universidades, también en otros ámbitos, ¿no?, de la docente. Por eso yo prefiero, claro, siempre hablar de la mejor de los casos, porque en el peor de los casos ya sabemos cómo es, y entonces no sirve de ejemplo, porque deberían saber. Pero me parece interesante en términos de la pregunta, de que a veces, desconociendo mucho la actividad, se la ejerce. Eso digo, sí, igual, a ver, en la literatura hay escritores que no han leído y escriben bárbaro también. O sea, creo que el arte, hay una parte de misterio que siempre es un componente esencial y que no necesita de formación. Pero sí, y esto es importante aclararlo, porque cuando hablo de actor, no hablo de una persona que estudió actuación, hablo de actor, que es otra cosa, ¿sí? Bien, ¿otra pregunta? Sí, con respecto al rol del director. En Estados Unidos... ¿Dónde está? En Estados Unidos, como ejemplo, cuando la obra estrena, el director se va y la obra queda en manos del stage manager o production stage manager que la mantiene. ¿Existe ese rol acá? Sí, en el teatro comercial. En el Únicamente. musical. Sí, bueno, en el Teatro del Estado también, por supuesto. No se llama stage, se llama asistente de dirección. En general, en el Teatro Comercial se llama stage o asistente de dirección, depende del grado, depende de la producción, ¿sí? De hecho, a veces han venido stage de afuera acá a montar obras con los actores sin que viniera nunca el director, cuando la obra pertenece a ese formato industrial donde la puesta en escena se repite en todos los países. Así que sí, digamos, depende, por eso ahí tiene que ver con el formato de producción. Lo que yo quería decir es que... Decir no, preguntas nada más. Así. Sí. En la Escuela de Arte Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, cuando funcionaba el Perú, existía la tecnicatura de puesta en escena, pura y exclusivamente formada directores de escena. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la pregunta? ¿Existe aún? Sí existe, sigue existiendo. No, tengo que hacer una corrección. Cuando la Escuela Municipal de Arte Dramático, hoy Escuela Metropolitana de Arte Dramático, estaba en la calle Perú, no era una tecnicatura, fue la primera camada, que fue la que hizo Vivi Telas, era una carrera que académicamente calificaba poco más que como un secundario.
Desde hace 4 años la tecnicatura en puesta en escena de la Escuela Metropolitana es una tecnicatura y yo soy el coordinador pedagógico, o sea que te estoy contando cómo es. Hola. Sí, No, acá. allá. Acá, porque yo no decido, reparten los micrófonos. Hola, primero a todos, buenas tardes. Mi pregunta en base a lo que decían de la propiedad, a veces del director, autor, actores, desde un punto de vista de director, es cómo ven el hecho del ego, de las tareas a delegar cuando es algo independiente y que es desde un autor que está como director formando el equipo, ¿cómo se puede lograr a cabo sin estos egos que hay entre todos el hecho de delegar tareas? Porque a veces se ven muy cargadas la gente, capaz que los equipos son pequeños y el actor mismo también tiene que estar haciendo papelerío o el mismo director, autor, también está haciendo el papelerío y no están en todo, tienen la cabeza en muchas cosas en estos grupos tal vez pequeños. A ver, la pregunta ¿cuál sería? ¿Cómo ven ustedes el hecho del ego de tareas dentro de del mismo equipo? Delegar tareas, el Sí. tema tuyo es cómo se delegan las tareas. Sí. Bueno, en realidad se supone que la mesa nos reúne un poco también para ver cuál es la frontera entre una y otra. Sería una conversación muy larga hablar de qué le corresponde a un escenógrafo, a un director, a un asistente, a un actor. Es un poco lo que estuvimos viendo en la tarde de hoy. Si querés... no sé, yo por lo menos hace unos años trato de que los actores no hagan nada más que actuar. Y aunque seamos un equipo chico, somos 3, que casi siempre somos 3, que hacemos los papeles. Es importante que en realidad, y yo vuelvo a esto porque me parece que es un problema que tenemos, que la cooperativa, cómo se construye en la Asociación de Actores, habla de que todos son parte de la producción. Por lo tanto, uno debería pedirles que hagan todo, ¿sí? En realidad, si bien necesitamos que no lo hagan, en la cooperativa y en los papeles figura la necesidad de que sí, que traigan su vestuario, pongan dinero, sean parte de la publicidad, de la escenografía, armen, desarmen y hasta las fotocopias del texto. No lo hacemos los directores porque obviamente no queremos cargarlos, como decís vos, de tantas tareas y no nos parece que se tienen que dedicar solamente a actuar, pero no está resuelto porque es un tema de producción. Todo eso que vos decís, e insisto, lo vengo diciendo hace años, es un problema de producción que no está resuelto. Hola, sí, mi duda, digamos, desde el punto de vista de ustedes como directores, ¿qué le recomiendan al actor al momento de empezar a trabajar para la obra? ¿Que sugieran, que dejen que ustedes les guíen como directores? ¿Qué es más recomendable, digamos, para el actor? ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. Que desde la experiencia de ustedes como directores, ¿qué le recomienda al actor? ¿Que el actor haga muchas sugerencias o se deje guiar, digamos, por lo que ustedes le dicen? Y depende del director, si quieren contestar. Es que depende. Depende. De todas maneras, acá se dijo bastante, ¿no? Maruja señalaba algo de es indispensable conocer, ¿no? Tengo que decir esto porque a veces hay como una especie de ideal de que hay alguien que actúa y que no quiere saber cosas, ¿no? Que no quiere recibir influencias. No, me parece que ponele que investigar es un trabajo muy inspirador, por el contrario, ¿no? Pero depende, te tendría que contestar por lo mismo que te decía Eva, porque depende de cada proyecto, la persona que dirige, que es quien está diciendo vamos para allá. A eso me refería con dirige, da una orientación, ¿no? Esa persona que dice vamos para allá también seguramente está planteando una modalidad. Entonces, te diría quizás tener un buen ejercicio de adaptación, porque va a trabajar con diferentes personas y se va a articular hacia diferentes estéticas, ¿no? Pero no puedo ser más preciso, ¿sí? Disculpa. Para mí tiene que ver la relación con el actor, con el director.
hay una cuestión de fe también, no digo que nos tenemos fe mutuamente y por ende vamos a ir juntos a un buen puerto. Eso sería como el primer acuerdo que digamos que pienso encarar cada vez. Sería genial eso, que el actor me tenga fe y yo tenerle fe al actor. Entonces el trabajo va a ser junto, ni yo lo voy a llevar, ni él. Entonces a veces eso es el tema, quién tiene el poder o quién se tiene menos fe de los dos, ¿no? Está bien eso de la fe, ¿eh? Hay algo de hasta el productor que te tiene fe como director, claro. Hay algo de la fe que se da en todo el proyecto y que es la locura de decir, bueno, en 2 meses yo voy a montar, ¿qué? Un producto artístico, claro. Y que ya tengo un tiempo, tengo con quién, hay un proceso ahí que sí, la fe creo que es fundamental. Es fundamental sí. para enmarcarse en un proyecto donde ahora, por ahí lo hacemos 2 meses, en un teatro, en el alma, no sé qué, en el alma, y sin un mango. Hay algo de la fe que tiene que unir sí, a la cosa. La producción va después. Creemos en eso. Sí. Cambié el orden de prioridades. Primero la fe, después la producción. Sí. Porque después de ahí viene todo. Sí, perdón, pero... Es que hay un orden, sí. Buenas tardes. Hubo un par de conceptos que me quedaron durante toda la charla. Maruja, cuando introduce el concepto de los equipos de trabajo que venden el producto incluso sin estar terminado, que Eva resumió en trabajar para el estreno. ¿Cómo ustedes desde su experiencia creen que afecta al proceso creativo y cómo eso afecta al resultado final? Es decir, ¿cómo afecta al nivel de una obra que podría ser un éxito rotundo? ¿Cómo afecta todos esos shades o vicios para que efectivamente no logre hacer todo lo que pudiese ser? A ver, la pregunta sería algo así como ¿cómo lograr un éxito? ¿Cómo todas y no perder en el intento. ¿Cómo todos los contratiempos que estuvieron enumerando a lo largo de la charla afectan al resultado final del proceso creativo? A ver. ¿Quieren contestar? Son parte. No. Primero que no puedes saber nunca si algo va a ser un éxito o no. Partamos de esa base, pues si no es como... No podría haber sido un éxito, no lo sabemos. O sea, es lo que es. Uno puede decir, che, llegamos desprolijos, llegamos con la lengua afuera, tal cosa no funciona dentro de su misma lógica, ¿no? Porque tampoco puedes decir que algo va a funcionar o no para el público, porque no lo sabés tampoco. Es la realidad, no... Me parece que no se puede. Eso es algo que... ¿Por qué la gente va a una obra y no a otra? ¿No? No lo sé. Sí puede ser que la legitimación de colegas, más la prensa, más la trayectoria de las personas, más todas unas cosas, haga que en el primer empujón suceda algo, pero después no lo sabés. Sí, igual creo que la pregunta no es qué hace un éxito, sino sí cómo evitar que estas, ¿no? Me parece, no sé. ¿Cuánto de esto, de la opinión, de aceptar la opinión del actor, de perder 3 horas aburriéndose con un actor, no, para eso mí afecta al resultado? O sea, yo estoy diciendo que me aburre, pero para mí todo es parte del proceso. Todo eso es parte del proceso. Estás tratando con personas, no con máquinas. Cada uno tiene su individualidad y también cada uno reacciona con tu individualidad de una forma. Todo es un negociado, escuchar y tratar de llegar a lo que tenés que llegar. Eso sí, al único que le importa llegar a donde hay que llegar, si es que hay una meta, es al director, como me parece, o en mi caso. Yo siempre siento que un actor se te puede decir, y un mes más, siempre te van a pedir, el iluminador te va a pedir un mes más, una semana, el escenógrafo no llega porque no llega a realizar, entonces ahí tenés que empezar a apretar vos, che, no, ¿qué pasa? Porque haces las veces director-productor, ¿no? También. Y el actor, entonces, cuando ve que todo empieza, que pareciera que puede tambalear, también y va a resistir los últimos 10 días antes de estrenar, resiste, no quiere, ¿no? Entonces el que tiene que ponerse adelante de eso es el director. Probablemente salga bien igual,
Como que a mí siempre me pasó así. Yo empiezo, cuando veo que se empiezan a llorar las actrices y los actores se enojan y me dicen que es porque soy mujer que no sale bien la obra, me fijo el calendario y faltan 10 días para el estreno. ¿Alguien quiere decir algo de esto? Se me había ocurrido solamente que se puede también pensar al revés lo que preguntabas, que también podemos pensar cuando vemos un espectáculo, que en ese espectáculo están reflejados, aparecen muchos de estos elementos, de todo lo que vos decías que apareció como percance o lo que fuera, porque cuando vemos las obras también nos podemos dar cuenta de cómo se hicieron. Entonces me parece que también es interesante para pensarlo al revés, ¿no? Porque quizás hay espectáculos que a vos te interesan o que querés adherir a una manera de hacer teatro y quizás ahí encuentres también implícito cómo se hizo, ¿sí? Yo quisiera aclarar, antes de la próxima pregunta, que sí influye, me parece, en el modelo de producción. Vuelvo a insistir, si el director se dedica a dirigir, los actores a actuar, el escenógrafo a hacer la escenografía y hay un productor, por supuesto que se va a llegar a mucho mejor puerto que si todos estos roles están mezclados y el director lleva una carga encima que ni siquiera puede compartir. Sí. Es algo muy simple. Yo estoy asombradísima de ver la soledad del director, porque para mí era parte del equipo de una manera que a mí no me parece que... ahora voy a hablar con mi director porque verdaderamente no sé si está tan solo, me deprime que esté tan solo. Y la pregunta en sí es, ¿ustedes no tienen ninguna asociación de directores? No hay. ¿No se puede formar una asociación? Me dejó re preocupada eso. Pero debe ser culpa nuestra, ¿eh? A ver, creo que es culpa nuestra. Pero sí. sinceramente lo digo, sí. Me parece una injusticia. No, tiene que ver con la individualidad justamente del director, con daños de infancia también, con cosas. Me parece súper necesario, muy necesario, que se aglutinen, que se unan en una asociación. Me parece básico, qué sé yo. Porque Muchas son gracias. muy importantes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Quería preguntarle a Mariela, en cuanto a esta modalidad donde el director coincide con el dramaturgo, o sea, cuando trabajas con los actores, finalmente, ¿cómo haces que decías, cómo registro esta obra? Depende de la obra. Por ejemplo, yo la escuchaba a Maruja hace un rato que hablaba haciendo alusión a este tema como del que organiza, y para mí justamente el trabajo que hace no es organizar, justamente por eso hacía alusión inicialmente a eso, que para mí lo que hace es transformar algo que ve en otra cosa que en sí mismo no existía, pero que tampoco hubiese existido si no hubiese visto eso. Esa es la paradoja para mí. No es que eso que hay lo organiza al lado de otra cosa que hay. Al menos estoy hablando de mi manera de producir dramaturgia cuando trabajo así, que es a veces, muy de vez en cuando, es contadas veces. Pero digo, es a partir de algo que un actor propone, hay algo que construyo con eso que se transforma en otra cosa generalmente. Entonces, por eso digo que es rara la figura de la creación colectiva en la medida de que no se trata de organizar como diferentes ideas que fueron surgiendo y pegándolas. Depende la incidencia de eso que vi, cómo lo usé. Algunas ni las registro, por ejemplo, directamente. Solo las que me presentan mayor duda ni las registro. Las que siento que realmente la dramaturgia las hice yo, las registro. Y después me ha pasado de registrarla en nombre de todos, alguna vez cuando consideré que eso era así. Como que me parece que cada situación es diferente de acuerdo a la experiencia con el grupo y a cómo se construyó. Como que dentro de las posibilidades trato de hacer la que es más coherente a cómo fue el proceso. Hola, buenas tardes. Yo lo que quería preguntar es, en este negociar que vos decías entre la mirada del actor-director, ¿cómo se manejan ustedes para que ese enfrentamiento lleve a un encuentro y no a una confrontación?
de miradas? ¿Cómo se manejan en algunos aspectos? Es que esa confrontación es lo que, justamente esa discusión, va a generar un diálogo, va a generar una construcción. No es bueno tener una mirada que no se pueda contaminar de la mirada del actor. Creo que se trabaja y se construye el personaje con el actor. Es una construcción, justamente ese es uno de los temas que nos reunía, es una construcción del equipo, y a veces hasta viene el escenógrafo y propone algo, o el vestuarista con su vestuario también hace a ese personaje, ¿sí? Tiene una mirada sobre ese personaje. Es una negociación inteligente, creo, creativa, de los dos lados, de todos. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno. Bueno, lo que pasa es que si alguien tiene muy mal humor o yo me levanté mal, no hay forma de evitar. Micrófono. ¿Por qué? Pienso que sí, hay que hacer un acuerdo del buen trato, pero a veces no pasa, y bueno, no pasa. Depende con quién estás enfrente. Cómo evitar, sí, no sé, yo pienso, bueno, hablando de mí nomás, que cuando empecé a dirigir tenía 22. Y la primera obra que dirigí, ahí me mataba a los gritos, pero bueno, yo tenía 22 y dirigía uno de 24 y otro de 25 y el asistente tenía 17. O sea, éramos muy pequeños y nos gritábamos. Fui como bajando eso, fue bajando. Ahora no me dan ganas de hacer eso. Y también los actores que fueron los que me acompañaron todo este tiempo, también ya no nos peleamos, ¿no? Así, de esa forma, a los gritos, portazos, chavos, sos una mierda, no sé qué, llorar. Esas cosas que me han pasado. No, trato de que no me pasen más, pero es una cuestión, me parece que es decisión de cada cual. También, que es algo que a mí a veces no me sale mucho porque quiero tratar de arreglar las cosas. Yo admiro mucho a esos directores que le empiezan a hacer un escándalo, bueno, hablamos mañana, y se van fríamente así. No, yo no lo puedo hacer, la verdad. Es un error mío, ¿eh? Pero hay gente que lo hace y me parece genial. Sí, ¿pero la pregunta? Sí, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias. La verdad que es un tema difícil y muy interesante todo lo que comparten. Es bueno escuchar además qué les pasa en la actividad. Yo me gustaría saber de cada uno de ustedes si es posible imaginarse imaginarse un proyecto ideal. ¿Cómo sería un proyecto ideal? Porque además se ve que todos son distintos, muy distintos, y probablemente tal vez de ese proyecto ideal se pueda hacer un promedio. Y es que el proyecto ideal está en el mundo ideal, y no... No, pero digo, proyecto ideal para realizar, digo, ¿qué les gustaría? Si es que se puede pensar, tal vez no. Es que los proyectos son todos diferentes, y hay proyectos que necesitan un desarrollo quizá más costoso o con algunas seguridades de antemano, otros no. Creo que uno cuando encara un proyecto siempre piensa que está en cierto camino encarrilado, ¿sí? Porque si no es muy complicado. Hay una parte de aventura, esa dosis de aventura igual sirve y funciona y hace a la creación. Es bueno ir resolviendo en el camino porque nos abre también a otras ideas. No sé si alguien quiere responder esto. A mí los proyectos, para mí el proyecto ideal es donde yo me sienta feliz, básicamente donde la pase bien. Eso para mí es una cantidad infernal de aventura ganada. Y cuando la paso bien ya es el proyecto ideal. Así me pasa, qué sé yo.